Hola Hola, Sergio, Leire. ¿Qué ¿qué tal? tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues aquí echándome un cafecillo. Qué guay, qué guay. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas estos días de confinamiento? Como todos, supongo. Como todos en casa. Sí, No, bien, dentro de lo que cabe, pues bien, ¿no? O sea, si todos los de casa y así estamos bien, así que sin problema. En ese eso es sentido, pues bastante es. tranquilos, ¿no? Supongo. Ujú. Sí, sí es verdad que mi marido sí que está saliendo a trabajar porque trabaja ahí en una empresa y sí que tiene que ir todavía a servicio mínimo esencial. Ujú. Em, pero bueno, todos los demás estamos en casa ya desde Desde el día, inicios. desde inicios, así que sin salir. Genial, pues nada, chicos, bienvenidos a este Duque Talks hoy con Leire. Leire está ahora mismo, bueno, ella es de Vizcaya, del País Vasco, ¿vale? Ujú. Y es especialista, quizás podemos decirlo así, en fotografía de viajes. Y no solo viajes, sino que también se centra mucho en los paisajes. Quien Eso haya es. podido investigar un poquito en su Instagram se habrá encontrado, y si no, ya lo digo yo, con unos paisajes espectaculares, ¿no? Quizás muchos de ellos hasta de películas se podría decir y todo. Gracias. Chicos, Gracias. estos días lo he dicho un poquito más tarde, pero nos gustaría que preguntarais mucho, ¿vale? Es decir, estamos abiertos a vuestras preguntas, ya sea bien Ujú. por el chat directamente desde aquí, desde el directo, y si no, en la parte de abajo hay un símbolo, hay un interrogante que nos podéis enviar las preguntas directamente a nosotros, ¿vale? Leire, ¿qué te lleva? Cuéntanos un poquito. ¿Qué te lleva a querer dedicarte a la fotografía? Uf. Pues realmente tampoco. Yo cuando empecé hacía fotografía, o sea, hacía fotos de viaje cuando me iba de viaje. Entonces, sí es verdad que es algo que lo he hecho desde siempre, desde los 13 14 años estoy viajando. Pero en principio mi idea no era esta, o sea, no era meterme en el mundo artístico, ¿no? O sea, yo sí que hice la carrera de traducción e interpretación, que bueno, la terminé y fin. Luego tampoco trabajé de ello. Hice un máster en cooperación internacional y la idea era un poco seguir por ahí, ¿no? Pues sí es verdad que también estoy trabajando para Naciones Unidas, entonces trabajar para el sistema, vamos a decir, no fue nada fácil. Entonces, eso tampoco me gustó. Y ya era como darle un poco la vuelta, ¿no? Sí es verdad que, que mis padres me habían dicho, en plan, yo había intentado entrar a hacer arte no, imagen y sonido, perdón. Y mis padres me dijeron que no, que mejor que me fuera a hacer una carrera. Entonces, sí, es verdad que lo tenía ahí porque sí era algo que me gustaba, pero no fue hasta bastante más tarde cuando ya decidí pues que iba a iba a intentarlo. Así que, pues eso, llevo como unos 5 años así dándole ya más caña y haciendo, pues con un poco más de seriedad y con el propósito de ya trabajar de ello, ¿no? O sea, se puede decir que has sido totalmente autodidacta, ¿no? Que ha sido Sí, la propia vida quien te ha ido formando en el camino. eso es. O sea, sí que es verdad que pues he ido me apunté durante un año a un curso de fotografía, pero básicamente era como aprender la técnica, o sea, Ujú. no era, o sea, técnica de aprender a utilizar una cámara, no era tanto o sea, por composición, por ejemplo, ¿no? O sea, todas esas Sí, cosas ya me las medio sabía. Entonces sí, sí, porque sí que sí. al final yo creo que se trata de un punto de partida. Es Eso decir, es, sí, al principio es como un poco, o sea, cuanto más ves y más consumes por ti mismo, ¿no? O sea, sí es verdad que al final te llevas todo eso, ¿no? Y luego sí son cosas más técnicas que tendrías que trabajarlas un poco más o lo que sea, pero bueno, eso se hace ya con el tiempo y base de prueba y error. ¿qué te llevas de Sí. toda esta trayectoria de autodidacta, ¿no? ¿Qué es lo más bonito quizás que te llevas a nivel formativo? Pues no lo sé, la verdad que sí creo que en poco tiempo creo que he mejorado mucho. Entonces sí que me da esa satisfacción de haberlo conseguido yo sola, vamos a decir, ¿no? Pero, pero al final tampoco creo que dejas de aprender. Entonces supongo que todavía hay como mil cosas más que se pueden ir mejorando e incluso con lo que yo hago a día de hoy. Entonces, no sé, estamos en ese proceso
de seguir mejorando y de de seguir continuo, sintiéndome mejor y todo eso. Sí. de continuo Ujú. aprendizaje, ¿no? Porque al final yo creo que, como Sí, sí, cualquier sí. otra rama artística, la fotografía en este caso es un proceso evolutivo continuo. Hay una foto muy chula que de hecho te Ujú. han publicado en muchos medios referentes en fotografía, Sataka Foto, Cultura Inquieta, etcétera, que es esta de aquí, Ujú. que yo creo que en estos últimos de 6 a 9 meses es la que ha definido tu trabajo, ¿no? La que te ha abierto muchas puertas a poder llegar quizá a trabajar con Condé Nast Traveler o cualquier otro medio nacional. Sí, es verdad que la verdad que es una foto típica, es decir, que se ha Uh-huh. visto, o sea, si tú vas a fotógrafos típicos de paisaje, outdoor o landscape, por lo que se dice, ¿no? Uh-huh. Que es una foto que la hemos hecho todos. A mí lo que me pasa es que cuando voy o sea, parte de mi fotografía se hace en los bosques de aquí en casa, ¿no? Entonces lo que me pasa muchas veces es que estoy sola y ya me aburro de fotografiar los mismos árboles, los mismos caminos. Entonces, pues a veces cojo plantas y sí es verdad que cogí esa, pero también es verdad que me gusta mucho la forma, ¿no? Uh-huh. Y, y sí, y la verdad que yo creo que es un poco la foto que de la nada, de hecho es una foto que la hice a las 8 de la tarde, o sea, para que veas si estaba oscuro, oscuro o no, y si no tiene, no voy a decir que tiene trampa, pero un poquito sí. Y realmente todo lo que ves ahí existe, todo lo que es la niebla y todo eso existe, pero sí es verdad que una foto que no pensaba que iba a tener Que iba nada, a pues tener sí tanta que la gusta. relevancia, ¿no? Sí, sí que la gusta. Es sencilla y yo creo que todo lo acompaña, ¿no? O sea, la atmósfera, el elemento, la mano, tal. Entonces, pues sí, la verdad que a mucha gente le ha gustado. También es la que yo creo que una de las que más vendo en cuanto a Porque foto. también, es lo que te iba a preguntar, porque también me comentabas que haces fotografía de stock, ¿verdad? Sí, es algo en el que me metí hace 2, 3 años, yo creo, 2, 3 veranos. Y al fin y al cabo, como tengo un archivo muy grande de tanto de paisaje como de viajes y demás, pues sí es verdad que no se le da tanta salida. Eh, o sea, era una forma de darle salida a todos los archivos que estaban dentro del ordenador o dentro de los discos duros, con lo cual pues bueno, ahora mismo no me acuerdo quién me lo propuso o me comentó, ¿no? ¿Por qué no intentas? Y le escribí Uh-huh. y escribí a una agencia aquí, bueno, en Madrid, y me aceptaron y entonces sí es una forma de ingreso, pero tampoco lo trabajo, o sea, no hago el típico stock. Sí, no es, Eh, no es tu vía principal ahora mismo de ingreso, o según a lo no, mejor como quieras perdón, enfocar tu camino como fotógrafa. ujú. Sí, o sea, está de lado, lo tengo ahí como una parte, pero Uh-huh. tampoco me cuesta mucho crear de esa manera. O sea, no. Y no sé por qué, ¿no? Porque tendría muchísimas posibilidades cada vez que viajo, por ejemplo, pero eh, sí es verdad que me cuesta mucho crear con la intención de que sea vendible. Sí. Eh, Siento que lo veo más, o sea, veo este trabajo como algo más artístico y no tanto de vender. Aunque luego también Uh-huh. es como, bueno, ¿y de qué vas a vivir, no? Pero eh, no sé, me cuesta mucho, entonces no lo disfruto tanto. O sea, está ahí y envío material y de vez en cuando pues suena la flauta No, y ya está. y además como lo comentaba esto de atrás con Kike Arnés, que Ujú. sabes que él le pega a tope a la foto de stock, Sí, sí, sí. es una fuente pasiva, es decir, genero Eso es. contenido, Sí. venga, todo lo publico, como a lo mejor es, dependiendo también qué tipo de contenido visual se genere, ¿no? Pero a lo mejor como es algo que puedes plantearte para 2, 3, 4 próximas campañas, Ujú. lo puedes lanzar, dejarlo trabajar y mientras tanto tú vas trabajando y te enfocas Eso es. en tu sujeto principal. Ya. Esa es la parte buena. La parte mala es que tienes que tener muchísimo material en venta como para empezar a conseguir Hmm. eh, tener ganancias, ¿no? Entonces hay que crear muchísimo de antemano para tener un archivo, yo qué sé, de 10.000 fotos, ¿no? En un banco de imágenes, lo que sea, como para empezar a, a que, a que puedas vender. Lo guay es eso, que siempre te adelantas a lo que viene. Es decir, si ahora mismo ya estamos en primavera, bueno, pues ya se están creando, o sea, se está creando el stock para, yo qué sé, otoño, invierno y demás, ¿no? Uh -huh.
o ya de antes tú ya has trabajado todo eso. Entonces sí que te da margen para ir creando todo el tiempo y bueno, pues está ahí y lo bueno es que no se compra solo una vez. O sea, no sé que te hagan una pedazo de licencia, ¿no? Pero Claro. entonces, sí, o sea, la verdad es que es una forma relativamente fácil de, de meter pasta en casa. Y luego también la foto de stock realmente no es fácil como se puede llegar a entender. Es bastante complicado porque están las Mm, agencias quienes son, quienes te marcan los guidelines eso que es. debes de cumplir. Y no solo eso, sino un equipo fotográfico que te rinda bien, con un Ujú, cierto número de megapíxeles, una ujú. postproducción ínfima o un RAW directamente, Literal, sí, y luego que la foto sea buena o no, o sea, que se eso pueda es, vender bien o no. O sea, eso es. no es nada fácil, creo yo. O sea, a ver, no es fácil en cuanto a... O sea, es fácil tener una idea y crearla. No es fácil Mm, que sea lo suficientemente buena como para que tenga éxito. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, tú podrías decir, ¿no? Hostia, pues las fotos que tú tienes, Leire, son súper bonitas. A mí me pasa mucho, ¿eh? Por eso te lo comento así. O sea, sí, o sea, haces un tipo de fotografía que podría ser vendible, pero mm. porque a mí siempre me ponen peros, eh, es que tiene demasiado color, es que está muy editada, es que resulta Le que le faltan pierden, personas a lo mejor. le faltan personas, esa es muy típica mía. Sí. A mí siempre, con el que yo trabajo es con Víctor Torres, que Ok. trabaja, bueno, es el que lleva Addictive, ¿no? Y Víctor siempre me llama por teléfono y me dice, Leire, le faltan personas. O, y si no es personas, o sea, alguien haciendo algo. La Y acción. entonces, Mm. claro, eso es. Entonces sí es verdad que mm, yo peco un poco de, pues eso, mis fotos son bastante editadas para lo que ellos piden o le falta esa parte vendible, vamos a decir. Pero yo Entonces, creo pues bueno. que, en definitiva, volviendo un poco a tus orígenes, ¿no? Ujú. Tu foto de viaje, ¿qué te aporta realmente? ¿Por qué escoges un paisaje y no a lo mejor una foto como puede ser gastronomía? Vale. Hombre, a ver, en principio sí es verdad que me gusta trabajar sola. Y cuando digo trabajar sola, me gusta, o sea, ya te digo, ¿no? Coger la cámara, irme Ujú, yo. Realmente también en ese proceso es un poco de terapia. O sea, en la forma en la que yo empecé, o sea, es decir, cuando yo viajaba o cuando yo empecé a viajar, vamos a decir, no tenía ningún otro propósito más que viajar y conocer lugares y culturas y un poco cómo vive la gente en otros países, ¿no? Pero cuando ya empecé a hacer más paisajes, sí que fue como, ya a raíz de tener una relación con mi pareja de ahora, que ujú. llevamos 10 años en los que hemos viajado un montón, pero también nos hemos dado cuenta que no sé, si, lo comentaba el otro día contigo, ¿no? No sé si es tanto por ya la edad, que nos estamos haciendo más mayores, pero ya no me atrae tanto ir a una ciudad o ir como a un lugar con mucha gente o con mucho ruido. O sea, me encanta la India y me encantaría volver otra vez, pero sí es verdad que de la forma en la que viajamos nosotros más ahora es cogiendo la furgoneta y plantándonos en un lugar como más tranquilo y más para nosotros. Entonces, tener como ese pedazo de paisaje para ti, Ujú. pues a mí me inspira un montón, o sea, como para hacer fotos, ¿no? Entonces, sí es un poco, ha sido un proceso de pues cómo me voy sintiendo yo y por qué hago este tipo de fotografía. Sí es verdad que cuando me voy a las ciudades me gusta más como intentar hacer pues el típico street, ¿no? Ujú, ujú. Eh, no necesariamente con gente, pero sí un poco más de arquitectura y demás. Entonces, pues es un poco cómo te sientes, cómo vas evolucionando y lo que te va gustando. Es curioso porque a mí me pasa justamente ahora mismo lo contrario. Yo vengo de Ujú, hacer mucha fotografía, bueno, mucha fotografía en general de retrato moda. ujú, Y a mí siempre es algo que me ha encantado. Yo me acuerdo cuando comenzaba y mucha gente me decía, vale, haces un retrato muy bonito, controlas las luces muy guay. ¿Por qué no intentas hacer paisajes? Que al final yo creo que un paisaje se mima igual que un retrato, se controla en cuanto a luz, igual de mimoso, etcétera. ¿Por qué no? Digo, porque un paisaje lo veo tan estático que no me llama.
Ujú. Es decir, necesito Sí, sentir esa comunicación con una persona, ¿no? ya, Un pregunta, una respuesta, el que me dé algo a cambio. ya, Y es ahora cuando estoy quizás entrando, ¿no? Poquito a poquito a través de la foto de calle, a comunicar, sentir esa comunicación con algo ya. estático como puede ser una calle y un coche en blanco y negro, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, Es muy curioso cómo se va cambiando la percepción de cómo se recibe nuestra fotografía. ya. Evidentemente tiene que ver con cómo eres, así, directamente, ¿no? O sea, yo tengo mi amiga Tania Cervián, ella hace retrato y cuando viene aquí a casa le llevo a mí, bueno, siempre quiere venir a los bosques, ¿no? Y intenta ver bosques con niebla, pero resulta que no existen para ella. Y la cosa es que, aunque intente hacer paisaje, tampoco sabe a dónde mirar. Y en cambio en retratos es máquina. Entonces, claro, a veces igual tampoco o sea, no te llama tanto la atención o necesitas literal tener una comunicación con otra persona como para poder fotografiarla. A mí me pasa, por ejemplo, yo no puedo hacer retratos si no me tomo de antes un café con alguien, o sea, con esa persona. Claro. O sea, yo de la nada no te puedo hacer un retrato, si no te conozco de la... No. O sea, moda, por ejemplo, me resultaría muy, muy difícil, ¿no? Entonces, es un poco también cómo tú trabajas, cómo te sientes cómodo. Yo sé que no me siento muy cómoda delante de mucha gente, en grupos muy grandes. Entonces, me gusta esa libertad de yo organizar. Y dentro de lo que cabe, o sea, fotografiar un paisaje no es fácil, o sea, porque yo siempre digo, tú a la persona le puedes poner una luz aquí, 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 puede ser luz natural o de estudio, lo que tú quieras, pero medio lo controlas. En el paisaje no lo controlas tampoco. O sea, yo creo que es una disciplina todavía como más complicada. Aunque parezca muy Sí, sencilla, ¿no? Pero no, o sea, no todo funciona. no, Entonces, y es una respuesta muy acertada porque yo creo que nadie ahora mismo se puede subir al sol y decirle, oye, vente un poquito más a o sea, 45 grados, que ya, ahí es la luz buena, ¿sabes? sí. Hombre, sí es verdad que yo cuento con suerte, o sea, ya la suerte la tengo donde vivo. La luz que yo tengo La luz, aquí, correcto. evidentemente no tiene nada que ver con tu luz. Y no tiene nada que ver con la luz en Andalucía, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, sí es verdad que al tener este clima en el País Vasco, y entonces, claro, pues tener esa nublado casi, no te voy a decir constante, ¿no? Pero muy a menudo, pues me ayuda totalmente, o sea, es mucho más fácil que levantarse a las 6 de la mañana para ir a hacer el amanecer o el Sí. atardecer. Tengo una foto tuya, la voy a poner por aquí, que Ujú, me parece fantástica a nivel compositivo sobre todo, que ujú. se ve rescalada, qué pena, que no puedo hacerle zoom y quitarle. Pero esa Vale. foto me encanta el aire, por ejemplo, que tiene Ujú. tanto las partes superiores como las laterales. Sí. Hacer eso en fotografía de paisaje no es fácil. O sea, es decir, saber componer fotografía de paisaje para que los elementos aún muy simples queden maravillosamente bien, es Ujú. complicado. ¿Cómo gestionas tú eso? ¿Por dónde lo conduces? Eh, Creo que dentro del paisaje me gusta el paisaje más íntimo. Por eso prefiero los bosques. Pero también es verdad que cuando vamos a sitios espectaculares, yo qué sé, ¿no? Si nos vamos a Noruega o Islandia Uh-huh. o Canadá o yo qué sé, ¿no? Cualquier país de esos que las vistas son mucho más grandes y más espectaculares, vamos a decir. Eh, es más fácil hacer una foto casi que horizontal con toda esa vista que intentar o sea, que sea un poco más minimalista, ¿no? Sí. Y esta foto es de Suiza, realmente. Entonces, yo me acuerdo que esta foto es de hace 2 años, yo creo. Una Semana Santa de hace 2 años. Es en San Moritz, en Suiza. Uh-huh. Y resulta que ahí detrás hay un lago. Pero no, o sea, el lago estaba Uh, congeladísimo, la parte de atrás, la montaña estaba nevada, eh, y ya de por sí eso ayuda, ¿no? Entonces sí que vi esos 3 árboles y el banquito al lado. Y yo creo que es una de mis fotos favoritas también. Me encanta cómo queda en papel. Eh, y la verdad que no sé si es fácil o no
Es que no sé, yo creo que los elementos ya estaban ahí, o sea, ya me ayudaba el Sí, entorno a que la yo creo que foto eso un fuera esa. poco, a veces no ocurre a todo el mundo que lleva una cámara en mano, ¿no? Ir caminando Ujú. por la calle, mirando para abajo, levantar la mirada y de repente Y tener la ves foto fotos, delante. exacto, Yo sí. creo que son situaciones que o eres rápidamente, o sea, eres rápido mentalmente y visualmente y Ujú. te transmite la primera o pierdes la foto. Porque das dos Ya. pasos para adelante, avanzas un metro y has perdido la foto. Ujú. Sí, pero no sé, yo creo que la gente que hacemos foto, no vas por la calle y ves fotos constantemente. O sea, Mm, o te mueves un poco más, ¿no? Yo intento ir siempre con la sí, cámara, entonces me ayuda, ¿no? Pero sí es verdad que o vas en el coche y ves fotos y dices, mierda, foto perdida. Pero entonces, no sé, yo creo que ya estoy tan hecha o tan, no sé, se me hace tan fácil realmente. Y sí. tampoco pienso en la composición, o sea, me sale natural. No sé si está bien decirlo, pero... eh, y tampoco creo que tenga una composición muy difícil. O sea, que tampoco es que... Sí es Es muy verdad que luego... simple. Mm. Es simple, realmente. Pero es que Ojo, es simple a nivel compositivo, pero luego a nivel técnico, y no solo técnico en cámara, sino, que ahora hablaremos de ello, en la postproducción, yo creo que es ahí donde Ujú. realmente aportas casi tu mayor esfuerzo, Sí, yo creo que también. ¿verdad? O sea, porque realmente tampoco, o sea, lo que estoy enseñando, lo que fotografío, es relativamente simple. Pero luego la gente me dice, cuando viene a los talleres y demás, me dice, sí, no, sí, yo también, cuando estoy en el bosque también veo sus árboles, pero no sé, o sea, no haría una foto así. Claro. Entonces, evidentemente que tienes que añadirle ciertas cosas. O sea, no es fácil ir al bosque a cualquier hora o Mm. en cualquier condición climática. Entonces ahí yo tengo varios trucos míos que, que me ayudan a que la composición sea mucho más fácil y que funcione. Claro, Sí. si pusieras en una balanza foto y edición, ¿quién se Ujú. llevaría el premio? Sé que es una pregunta a lo mejor un poco complicada. El premio edición. Edición, ¿verdad? Yo creo que sí. Según lo que escucho o lo que me llega. Es mi parte más creativa. O sea, Es que no sé cómo decirlo, disfruto un montón editando. ya lo hemos dicho, la foto como tal es simple, pero yo creo que la magia tuya, como Leire en tu galería, Ujú, ujú. sale a la luz en todo ese trabajo de color, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, al final es un poco como antiguamente se hacía, bueno, antiguamente y hoy en día también, Ujú. eh, o sea, cuando tú revelas fotos, pero revelar, o sea, el carrete de antes, ¿no? Vamos a decir, o sea, le pones aquí una sombrita y aquí un poquito más de luz y aquí un poquito más de... Realmente lo que hago yo es igual. Entonces, por eso te digo que mi parte creativa está en la pospo, también la disfruto más. Tampoco estoy buscando como te voy a decir, como si mucha gente me dice, jo, es que tiene muchísima edición. Tampoco creo que tenga muchísima edición, eh, pero sí es verdad que quizás los colores son un poco más diferentes a lo que tú te... O sea, no es como fotografía de paisaje clásico. O sea, no es ese tipo de trabajo. No, además que la foto de paisaje clásica son los colores que existen en el momento y ya. Yo creo que en tu caso tiene un puntito quizás más fantasioso, ese color sobre Ujú. todo. Lo llevas quizás a Sí, ese nivel. que al final lo que busco también un poco es eso, ¿no? O sea, si esta es mi parte creativa, artística, también consumo mucho arte, pintura, museos, o sea, entonces sí que lo llevo un poco más quizás a la pintura y no tanto Es como lo a que te iba un... a preguntar, que Ujú. mucha gente se lo preguntará al ver tu foto. ¿Qué te influye y qué te inspira para crear ese tipo de luz, de color en tus imágenes? Tampoco estoy buscando unos paisajes misteriosos, ni que den miedo, ni que, no sabes, como algunos siempre dicen, como que te va a salir no sé quién por detrás. Yo a veces paso miedo en el bosque, también te digo la verdad. Porque por las horas que voy o el tiempo que hace, eh, pues siento esa sensación de paz y al mismo tiempo como me encanta el drama. O sea,
en foto. Entonces sí que lo llevo un poco como algo de pintura y algo más, que sea dramático. No lo sé, no lo sé. Te basas a lo mejor en el sentimiento que quizás vives en ese momento, ¿no? Ujú, sí, sí, al final, eh, no sé, y además, o sea, edito, tengo un TOC bastante potente que edito nada más llegar a casa. O sea, se supone que deberíamos de dejar reposar ahí durante un rato y Sí, sí, una se semana, no lo supone. puedo hacer. Eso Entonces sí dicen los que psicólogos. se supone que lo debería, eso dice la gente, sí. Pero no, yo la verdad es que llego a casa y lo edito. Entonces tampoco dejo respirar mucho. O sea, que es un poco como, no sé. Y No, además realmente todo esto viene de cómo yo, o sea, mi periodo bosque viene también un poco en cómo yo me sentía. O sea, la mayoría del trabajo de bosques que tú ves ahora, los he hecho en los últimos 3 años, vamos a decir, entre las 9 y 11 de la mañana, o 9:30, 11:30 de la mañana, en días nublados, lluviosos y con niebla. Entonces, hubo un momento en el que yo tuve que ir a donde una psicóloga, ¿no? Y estábamos trabajando y ella en un momento me dijo, es que Leire, o sea, tú, tal y como me hablas y cómo te sientes y cómo, no sé, cómo te expresas, ¿no? Es como, imagínate, un día de estos de niebla, de pues, los típicos de aquí, ¿no? De lluviosos, como un paisaje así como... Yo nunca le había enseñado en mi trabajo a mi psicóloga. Y, pues, y yo y le te dio dije, miedo, ¿no? me esperas 2 minutos que te voy a enseñar, te voy a enseñar. Y me dijo, así te veo, ¿no? Entonces es un poco como durante mucho tiempo he trabajado de una manera Mm, en la que quizás también enseñaba o quería yo, sin saberlo, literal, sin saberlo, cómo me sentía, lo demostraba de una manera en foto y ahora que estoy mucho mejor, pues he dejado el trabajo que no me gustaba tanto, empiezo a hacer cosas que me encantan, empiezo a trabajar en foto, estoy mucho más contenta, pues eso me lleva a hacer una fotografía con un poco más de luz, sí, como estos últimos, o sea, lo último que estoy subiendo es con más luz. sí. Entonces, fíjate hasta dónde puede llegar, ¿no? A raíz de esa mejora en tu día a día. Sí. O sea, ya te digo que fue, o sea, fue durante una época bastante larga en la Mm, que, por X motivos, ¿no? Yo me sentía así y realmente sin quererlo, sin saberlo, sin ninguna intención, fotografiaba de una manera. mm. Y ahora de repente pues me apetece más ir a la costa. Ahora no puedo, ¿eh? Pero cuando pueda, o sea, tengo ganas de. Entonces, fíjate pues eso, tu trabajo cambia completamente, tú también te sientes de manera diferente y entonces también editas de otra manera. Yo qué sé, Sí. todo eso al final se nota un montón. Y Entonces, esa es la parte bonita de ya no solo cómo controlo mi cámara, a qué área de la fotografía me quiero dirigir, sino la parte fundamental de todo esto es conozcamos nuestro trabajo. Le invitamos a la gente a que realmente se pare, vea ujú. sus fotos y conozca el trabajo, porque es parte de su continua formación. Te voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿qué equipo suele llevar para hacer fotografía de paisaje? Depende. Si estoy en... Depende mucho. Si estoy en casa, normalmente, aunque no lo parezca, la mayoría de las fotos de árboles que vosotros veis en mi Instagram están hechos al lado de la carretera. O sea, no carretera, sino un caminito dentro de un bosque. Uh -huh. Es decir, no me muevo. O sea, tampoco voy al monte como parece, como 3 horas de caminata. No, no soy de esas. O sea, para que veas, ¿no? Tienes la ventaja de poder decirlo, ¿no? Porque allí en País Vasco estás al Sí, bosque sí, sí, sí. de nada. Entonces, como suelo ir con el coche, tampoco llevo mucho material. O sea, siempre intento trabajar con una cámara y un objetivo. Entonces, ahora Uh -huh. mismo, el equipo con el que yo iría a un bosque, por ejemplo, sería la Canon EOS R y el 24-70. No necesariamente por el 70, sino más bien por el 24. Por el O 24, sea, ¿no? sí.
yo, o sea, trabajo en angular. Si me das un 24 y un 35, te puedo hacer todo. Entonces, ahora mismo eso, una Canon EOS R, o sea, cuando estoy fotografiando por aquí, si tengo posibilidad de llevar más material, es decir, por ejemplo, cuando vamos con la furgoneta y demás, y nos vamos más lejos, pues probablemente lleve la Canon EOS R con el 24-70, igual el 35, probablemente. Pero ya te digo que me gusta ir como con muy poco peso. Muy poco peso. Y de momento, o sea, realmente la EOS R me la pillé con la intención de, bueno, yo hace poco que he empezado, mi intención, cuando empecé ya oficialmente de fotógrafa, vamos a decir, pagando las cosas. O sea, mi idea era trabajar con la Mark IV, con Canon Mark IV, y después para viajes, para fotografía es decir, para llevarlo encima todo el día, tenía una Fuji. Tenía una X Pro 2 con el 16-1.4 y el 35 milímetros, 23 creo que era, ¿no? 23-1.4. 23-1.4. Eso es. Entonces utilizaba eso y con eso viajaba y con eso hacía fotos aquí y demás. Pero decidí volver otra vez a Canon porque echaba de menos los Sigma. Entonces pillé la Canon Mark IV con el 24-70-2.8 Mark II y el Sigma 35 y el 50. Entonces, ¿por qué la EOS R? Pues porque he empezado a tener trabajo, bueno, he empezado a hacer bodas con otra compañera, con lo cual necesitábamos un equipo igual. Y por eso, dos cámaras. Entonces, pues eso, trabajo con la Mark IV y la EOS R para ese tipo de trabajos. Pero si yo pudiera, o sea, si no tuviera que hacer bodas, vamos a decir, con la EOS R o con una Fuji, o sea, me bastaría, sí. Sí, además que tanto Canon por la parte de mirrorless ahora con la serie R que está sacando a mercado como Fuji, yo creo que son maquinotas. Sí, ambas. sí. O sea, a ver, a día de hoy no hay una cámara mala. O sea, quiero decir. Es real, ¿no? mira, ayer lo decía con Alfonso y le preguntaba por qué él es usuario de Hasselblad, medio formato, Fuji, medio formato, Canon y Canon para moda, medio formato para foto de autor y para calle hace con Fuji. Y le preguntaba, oye Alfonso, para ti la cámara top, ¿cuál es? Dice, con la que te sientas cómodo, da igual cómo se llame, qué precio tenga, sino con la que conozcas. Ya. No, sí, yo en realidad, por ejemplo, o sea, por comodidad y por el tamaño, los colores, los archivos y demás, o sea, yo con Fuji trabajaba muy bien. No me gustaba tanto o sea, en paisaje, no me gustaba tanto los verdes y cómo los tenía que trabajar, entonces ahí hubo un poco bueno, se me complicó un poco la cosa, ¿no? Pero para el resto de fotografías con la Fuji me vale, o sea, me basta y me sobra porque es comodísimo de llevar encima, en cuanto a tamaño quiero decir y peso, con lo cual si estás viajando pues súper bien. Y con la EOS R sí es verdad que estoy súper contenta, o sea, porque, a ver, y luego también hay que tener un poco en cuenta o sea, qué tipo de foto haces. O sea, yo no hago deporte, entonces tampoco necesito una cámara que me eche una ráfaga de no sé qué historia, o sea, y tampoco hago vídeo todavía, me encantaría aprender. Pero entonces no necesito cámaras que hagan todo eso. Entonces, si ya te digo, la EOS R la compramos con el fin de hacer las bodas con el mismo equipo. Y eso, entonces, es algo que es muy importante y que mucha gente ahora mismo que empieza a hacer de second o de primer cámara en bodas no lo tiene en cuenta. Sí, es no. unificar los equipos. ¿Por qué? Porque luego eso, a nivel postproducción y a nivel final color de las imágenes, se complica complica mucho. y se nota, ¿eh? Sí. Se nota el tema del color. A ver, y se nota también en objetivos. Fíjate que el otro día, bueno, antes, literal, el día anterior a la encerrona esta, tuvimos que hacer una preboda y llevábamos el mismo equipo, o sea, la EOS R, las dos, porque intentamos hacer, si podemos ir, vamos las dos a las prebodas también. Entonces, llevábamos las dos el mismo objetivo. Yo iba con el 50 de Sigma, ella iba con el Sigma 35 y se ve la diferencia. Y dices, es la misma cámara, pero se ven las diferencias. Se ven. Y cuando yo llevo el 24-70, ni te cuento.
Entonces, a veces dices, ¿no? Uy, si voy a tener que comprar también. No, o sea, no me voy a meter en ese bucle de comprar, comprar, comprar. Al final lo que tienes que hacer es un poco también, pues, saber lo que haces, para lo que vas a necesitar, qué tipo de... O sea, ya te digo que... Yo soy de una filosofía, y la gente que me conoce bien lo sabe, que menos es más, y más cuando se está empezando o ya se tiene un trabajo, vamos a decir, estable. Si conoces tu herramienta, ya está. O sea, al final el cliente no conoce qué megapíxel es el máximo que hay en el mercado o cuál es la cámara que mejor funciona Ya, o el verde está más alto que los magentas. O sea, yo ya. creo que No, y además porque, por ejemplo, las cámaras, cuanto más megapíxeles tienen, también tienes unos archivos más grandes. Es decir, sí. tendrás la pedazo de cámara, pero también muchas fotos que no las vas a editar en tu vida, que van a ocupar un lugar increíble y necesitarás unos discos de memoria enormes. Sí. Entonces, o sea, que también es otro tipo de inversión que tienes que hacer. Yo, mira, me acuerdo cuando empecé con ese curso que te he comentado antes, que hice así de foto para aprender un poco la técnica, tenía una cámara, una Canon 350D o algo así. Fíjate, hace ya un montón de años, ¿eh? Años, Pero sí. la tuve conmigo 7 años, con un solo objetivo, el 18-55. Con ese viajé durante muchísimos años y tiré en JPG. Sí, así de triste, pero bueno. Es decir, cuando fui a esa clase y tuvimos que llevar nuestras cámaras, mi profesor me preguntó, o sea, mi profesor cogió la cámara, ¿no? Y tenía el disparador. O sea, sacaba fotos sola, pero porque le había dado tanta caña que ya estaba como, o Muy sea, que se iba, sensible el disparo. sí, muy, muy, muy sensible, ¿no? Y me dice, jo, pues yo creo que ya va siendo hora de que, uno, cambies de cámara, y dos, que te compres otro objetivo y no sea el 18-55, el típico kit que te trae, ¿no? Naked. O sea, porque, pero luego sí me he dado cuenta que a base de tanto repetir y a base de conocer súper bien ese objetivo, yo sabía que prefería siempre tirar angular. Entonces, también me enseñó que necesito estos objetivos y no todos los objetivos, Sí. ¿entiendes? Entonces, pero me acuerdo, me dijo, deberías de ahorrar un poquito y comprarte una cámara nueva, Que ya va siendo hora, Leire. que ya va siendo hora, sí. Te iba a preguntar, ¿cuál es tu mayor reto a nivel fotográfico cuando creas paisajes? Mi mayor reto. O tu mayor miedo también, quizás. No lo sé, realmente, o sea, como reto me encantaría trabajar y vivir de ello. O sea, pudiendo hacer paisajes, es que decir, fotografía de paisaje, que poder trabajar para una revista, o sea, National Geographic, hola. eh, entonces, o sea, siempre aspiro un poco a eso, ¿no? O sea, a intentar conseguir que mi trabajo se pueda ver, o sea, que no se quede en el Instagram solo. Entonces, como reto, o sea, es eso, uno. Y mi mayor miedo, no lo sé, aburrirme de lo que hago, que a veces me pasa. Y ¿Y cómo lo quiero... gestionas cuando llega el punto ya de no sé qué hacer? He agotado ya todas mis vías. ¿Cómo vuelves otra vez a salir ahí fuera, plantarte ante o detrás de la cámara y fotografiar? Ya, a mí me pasa mucho, ¿eh? O sea, quiero decir, no es que me aburra, es que entras en un periodo, ¿no? O sea, yo creo que nos pasa a todos. O sea, que entras en un periodo en el que pues, no te sientes tan motivada, no te sientes tan creativa, que te aburre lo que haces, que te aburre volver otra vez a los mismos sitios. A mí me pasa mucho eso, ¿eh? Entonces, ¿qué hago? Pues por una parte lo dejo estar y intento buscar inspiración en otro lugar. Quiero decir, si no estoy creando, no pasa nada. Me ha costado asumir esto, ¿eh? Pero no pasa nada y busco fotolibros que me gusten, o sea, autores que me gusten, me voy a los museos, me voy al cine, escucho música, yo qué sé, ¿no? Cosas de esas, leo un montón.
y de repente, pues poco a poco, ¿no? Como que te va saliendo otra vez. Sí me suele pasar mucho que nosotros viajamos mucho, o sea, tengo la suerte de poder Ujú. decir eso. Entonces, o sea, el lugar donde vivo es muy bonito y es precioso y todo lo que tú quieras, pero a veces se te hace pequeñito. Y cuando has viajado tanto y te gusta tanto, pues cada X tiempo necesitas salir. Ujú. Entonces, yo creo que el salir de aquí, y no hace falta ir muy lejos, ¿eh? El salir de aquí también me hace ver con otros ojos. Y cada vez que tengo esos Sí, otros ojos, me siento más creativa, ¿no? Y sí. ves donde, o sea, yo qué sé, me encanta cuando vienen los turistas, por ejemplo, a Bilbao o a San Sebastián o lo que sea, y fotografían, o sea, y están fotografiando y miras, ¿no? Un balcón. Y digo, en la vida me hubiera fijado ahí, ¿no? Entonces me Mm, encantan esos ojos nuevos. Así que totalmente. sí, por una parte pues lo dejo estar y por otra parte pues intentas, yo qué sé, pues Buscar un poco a lo buscar mejor un poco, sí, la de inspiración esa inspiración. Sí, que te falta. sí, sí. Mira, te preguntan por aquí, Blanco Seda Nathan, que de hecho es alumno mío, dice, ¿cómo te lo estás montando para meter la cabeza en el mundo de la fotografía de bodas? A nosotros nos está costando. ¿Algún consejo? Eh, Tengo la suerte de poder trabajar con Yanire. Yanire es mi compañera en Forester Photographs. Entonces, ella ya había empezado todo esto, o sea, ya llevaba con esta empresa, yo creo que 6 7 años. Y aquí en el País Vasco, pues sí que tiene o sea, ha tenido como mucho boom, ¿no? El nicho ya Entonces, muy establecido. sí, Ujú. entonces ha sido fácil, que no es fácil para nada, Mm, porque he empezado a trabajar con ella. claro. O sea, yo ya parto de meterme en un lugar a trabajar con alguien que ya lo tiene medio establecido, ¿no? Entonces, pues eso es toda una suerte. O sea, porque si fuera por mí, tendría que empezar desde cero a intentar conseguir trabajos, ¿no? Con Pero todo yo, lo que eso conlleva. con todo lo que eso conlleva Mm, y además en estos, o sea, no en estos momentos corona, sino en literal, pues depende también de la zona, o sea, cada vez se hacen menos bodas. ujú. O las bodas son más diferentes, tampoco me gustan las bodas en la iglesia, pero también hay que hacerlas, entonces hay que definirse y a mí me hubiera costado muchísimo más, aparte de que tampoco es una fotografía que o sea, yo sola no me hubiera dedicado a eso. O sea, prefiero intentar hacer lo mío y tengo esto otro eh, que me acompaña. Claro, porque yo creo Entonces, que es un apoyo y además no solo un apoyo, sino es un complemento. nos complementamos bien, yo creo, porque yo veo esa otra parte. O sea, ella también, ¿eh? Realmente sí que nos gusta hacer un trabajo muy natural. Entendemos de que el paisaje es o sea, preferimos el paisaje a una ciudad, por ejemplo, para cuando hacemos prebodas y demás. Entonces, todo eso lo tenemos trabajado, ¿no? Entonces, Ujú. eh, o sea, ella ya lo tiene, pero yo creo que le aporto esa otra parte en la de, no, mejor Claro, este otro árbol. Eh, sí. o sea, que no sé. De hecho, mira, ahora próximos días comentabas que te gustaría meterte en un poco también a aprender a hacer vídeos. Ujú. Estaré entrevistando a Sonorité, no sé si a lo mejor te suena. No, Sonorité no. son compañeros igual del sector de la industria Ah, de vale. bodas y están aquí en Gran Canaria. Y ellos haciendo ya no solo vídeos de bodas, sino películas de bodas, Ujú, son una pasada. Y no son dos chicos ni dos chicas, sino es un chico y una chica que además son pareja. ujú, ujú. Entonces, un poco ese complemento Ya, de no, está guay. buscar y hacer coincidir con otra persona eso que yo no puedo aportar a mi trabajo. Ya, ya. No es clave, o sea, qué suerte. Eso es Mm, toda una suerte, ¿no? Eh, pero de momento nosotras hacemos foto. Sí que estamos buscando a alguien o sea, creemos que hay una demanda bastante potente en estos momentos de incluir foto y vídeo en nuestra oferta. Entonces, pues es algo que queremos mirarlo ya. Eh, pero es toda una suerte, ¿no? O sea, lo que me mm. cuentas de esa pareja y muchas otras, no sé, Sí, parejas, ¿no? mucho. Siguiendo compañeros de trabajo que lo están haciendo Ujú. de esa manera. Entonces, sí. Te pregunta también,
Ujú. ¿Qué retos te estás encontrando ahora mismo en el mundo de fotobodas? Yo creo que el mayor reto, y permíteme un segundito, es innovar ahora mismo. Sí, Principalmente. sí, sí. Em, lo que yo hago o me quiero poner a hacer más Ujú. de cara, o sea, estos días tengo tiempo, ¿no? Y lo puedo hacer, pero a veces me cuesta. Pero lo que quiero hacer más es lo mismo que hago con intentar buscar esa inspiración en el tipo de trabajo que a mí me gusta, o sea, el tipo de trabajo que yo hago personalmente, también lo quiero hacer en bodas. Es decir, crear como una carpeta a la que yo pueda ir en busca de inspiración y Ujú. crear cosas que son, o aprender primero, aprender a crear cosas que son diferentes a lo que a lo que se da. ¿No? Es que a mí me aburre mucho, me aburre muchísimo ver una y otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, Ujú. y, y luego, pues eso, ¿no? Que es como un poco difícil también salir de todo eso, salirte Sí. y lo que decíamos al principio, salirte de esa dinámica de todo el mundo hacer cosas parecidas. Yo creo que no es solo un trabajo nuestro de intentar innovar como en todo, sino de cara a los clientes, de Sí, educar a quienes van a ser nuestros clientes. ujú, sí, Principalmente, totalmente. fuera ya de ahí, al final se trata de trabajar trabajo de campo y ya, ¿no? Todo es Sí, igual aquí en Pekín, pero sobre todo ese, voy a hacer algo diferente que pueda vender y que ahora mismo no se está haciendo. no, Un poco el estudio no. del mercado y ver la Ujú. demanda que existe. Te pregunta Juan, dice Leire, ¿cómo te ha ido con la venta de fotos impresas? ¿Cuál ha sido y cómo ha sido tu experiencia? Pues es complicado, porque aquí no consumimos arte de esa manera. Bueno, arte, quiero pensar que es arte. Eh, no consumimos, o sea, la gente no decide comprarse un cuadro para ponerlo en su casa. Ujú. Entonces es triste, pero sí es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos no hay problema para eso. Y se vende a un precio muchísimo más alto, Muy la elevado. gente lo valora más. Entonces aquí me cuesta. Yo sé que tengo un trabajo que podría ser tranquilamente. De hecho, bueno, también es verdad que ayer, por ejemplo, con la foto que subí ayer, una pareja ya me ha contactado para poder eso, conseguir una foto. Qué guay. Entonces, bueno, pues sí, y ojalá se dé. Pero sí es verdad que es más difícil porque la gente no valora, o sea, no valora ese esfuerzo o cree que es muy caro o cree que, bueno, pero como en todo, ¿no? O sea, el arte siempre, o sea, o aquí nos pasa eso, yo creo, No, tristemente. y de hecho yo creo que estamos, salgámonos quienes podamos, ¿no? Pero estamos un poco a la cola de todas esas tendencias, porque al final eso son tendencias. Por ejemplo, tú sabes bien, Estados Unidos ahora mismo, otra vez con la Ujú, fotografía en film, la fotografía en ujú, carrete, sí, vuelve a sí, apostar por ello. Y hay muchísima sí, gente, muchísimos artistas que muchísimos, únicamente sí, disparan analógico, ¿eh? sí, 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 totalmente, O sea, yo creo totalmente. que se irá viendo en un, espero, esperamos, en un pequeño corto plazo esa evolución a volver quizás a los orígenes. Ya. Quiero pensar y ojalá, ¿no? O sea, a mí me cuesta, no sé cómo decirlo, me cuesta mucho tener que explicar, que no lo tengo por qué hacer, ¿no? Pero el Ujú. explicar por qué la gente lo tendría que valorar y lo tendría o sea, pero eso con todo el trabajo del fotógrafo. Siempre nos pasa que nos tenemos que justificar. Es como un trabajo de esos que no lo valoran, pero ahora todo Mm, el mundo quiere tener sí. y hacer, y no sé. Pero yo creo que eso es Entonces, una guerra y una lucha continua que vamos a estar sufriendo siempre. ¿Eh? sí, sí, Yo ya he sí. gastado mis energías y hace mucho, por cierto. Sí, sí, no, no, yo también, ¿eh? O sea, quiero Mm, decir, si no lo quieres entender ni valorar, mm. me da igual, ¿no? Pero sí es verdad que ojalá y la gente pues lo pudiera, que tampoco hace falta comprarse un pedazo de, ¿no? Pero sí es verdad que a las personas que este año me han comprado, y yo estoy súper agradecida, porque la verdad que me hace muchísima ilusión ver mi trabajo en otras casas, ¿no? No, y O además que sea, se aprende más. O sea, yo creo que al final se trata de un... No sé cómo explicarlo, pero a mí particularmente la foto vista en papel, ujú, desde siempre, me ha transmitido mucho más que verla en un Instagram, en un Facebook, en totalmente. una web. Nada, Son formatos nada que ver. diferentes. De hecho, Nada yo que ver. igual, se lo digo a los chicos en formación, digo, siempre que tengáis oportunidad y posibilidad de acudir a museos, a Ujú, exposiciones gratuitas,
a charlas, a lo que sea. Todo lo que sea físico es maravilloso. Sí. De hecho, yo un poco en la parte dentro de mi web tengo una zona en la que se puede acceder a a las impresiones que tengo, a las fotos que tengo en venta. Y hablo un poco de eso, de que realmente, y yo que también viví la parte del carrete y de que mandaba a imprimir, o sea, cuando yo todavía, hasta los 18 años más o menos, yo estuve tirando en carrete, desde los, yo qué sé, 10 o así, que mis padres me compraron una cámara. El cogerlo en papel y verlo ya era especial, ¿no? Sí. Pero ahora que lo hago con muchísima más intención, es decir, que me voy al bosque. Antes era porque pues, hacía la foto y fin, ¿no? O sea, ya estaba. Pero ahora que es con la intención de voy al bosque a hacer una foto en particular, vengo a casa, la edito, la mando a imprimir y cuando recibo, y sobre todo cuando, o sea, yo imprimo o intento imprimir en el papel Hanemule. Vale. Entonces, la textura que tienen, o sea, No tiene color. No, es una pasada. Y tienes esa sensación tan... a mí me pasa, ¿no? Que cuando lo coges y sientes que has estado en todo el proceso de esa foto, porque a mí me lleva a los lugares, a mí me lleva como un Sí, poco te con quién transporta estuve, totalmente. ¿no? Pues sí es verdad que o sea, que tengo esa sensación o sea, me siento súper satisfecha. Y entonces no tiene nada que ver, nada que ver tenerlo en papel, que yo lo prefiero, pero también a veces es caro, ¿eh? No, además, yo creo que también es un poco cuestión de gusto, ¿no? Quienes somos muy clasicistas en ese sentido, siempre lo vamos a defender a tope, ¿no? Mira, te pregunto, y esta pregunta te la hace Juan y me resulta muy interesante. Es una pregunta para ambos, pero te la voy a dejar a ti. ¿Qué opináis del nicho de mercado que se genera alrededor de los propios fotógrafos? Es decir, workshops, masterclass, presets, etcétera. ¿Qué opino? Yo lo hago y lo hago como la parte de los workshops. Sí entiendo que a día de hoy los estamos haciendo muchos fotógrafos, ¿no? Y quizás pueda dar la sensación de que es una manera fácil de conseguir dinero. Por eso creo que debe de haber como una parte pedagógica detrás de un fotógrafo. Es decir, si tú te ves con la capacidad de poder enseñar a alguien, pues bien, ¿no? Pero por otra parte también hay que tener muy en cuenta de que, por ejemplo, yo en mis talleres, yo lo digo desde el principio, digo, lo que yo os voy a enseñar aquí hoy es cómo yo trabajo. Sí. O sea, lo que yo te voy a decir del bosque o del paisaje es mi propia experiencia. Es mi experiencia y no es una verdad absoluta, ni quiero que sea, porque además, o sea, yo me salto las reglas por completo a veces. Entonces, sí quiero que la gente entienda que es como, si tú vienes a mí es porque te apetece aprender a cómo yo trabajo, o sea, o porque te gusta o lo que sea, ¿no? Entonces, sí es verdad que yo he sido profesora durante 7 años y aunque es un trabajo que profesora de inglés durante 7 años en empresas y en escuelas. Entonces, tengo esa posibilidad de decir de que como profesora, aunque no me gustaba el trabajo, yo sé que era buena. O sea, tanto porque mis alumnos me lo han dicho, porque o sea, he visto he visto el feedback, el feedback, ¿no? Entonces, si tengo esa parte positiva, voy a decir, de que ya sé lo que es enseñar un poco. Entonces, no me resulta tan difícil. Y eso en parte pues me ayuda a quitar ese miedo y al tener la posibilidad de decir, yo tengo, no sé cómo decirte, como tengo la capacidad de poder enseñarte algo, que no creo que nos lo deberíamos de tomar tan a la ligera. Es ¿Entiendes? complicado, Entonces, es complicado. sí, De hecho, aquí hay algún comentario, hay que saber transmitir y no todos los consigue o no siempre es fácil. También depende mucho de claro, quién esté en la parte alumnado. totalmente. O sea, yo me acuerdo cuando yo daba clases de inglés, no era lo mismo tener que trabajar con gente adulta
que estaba en mi clase porque quería aprender inglés o porque lo necesitaban para su trabajo, o tener que dar clases de Advance o Proficiency o lo que sea a los chavales en una escuela a las 5:30 de la tarde cuando llevaban todo el día ahí. Claro. Entonces, es también un poco la predisposición de la gente, ¿no? Y entonces, cuando tienes un poco de conexión, es mucho más fácil transmitir ese conocimiento y poder ponerte en su lugar y ir para atrás, intentar, ¿no? O sea, enseñar de alguna manera para que lo puedan entender. Entonces, no sé, no, yo no creo que sea fácil, pero sí es una de las salidas en la fotografía y además cada vez más gente está interesada en eso, con lo cual, pues yo creo que es positivo. Pues Leire, invitarte ya sea a ir yo para allá, que hace muchos años, Vale. yo creo que fue en 2012, 13, que estuve en Bilbao. Era un canijo, no pude aprovechar todo lo bonito que tiene la zona, ¿no? Y me quedé con ganas de más, o sea, que cuando ya sea vaya yo para allá a avisarte y a fotar un poquito o venir tú para aquí a Gran Canaria, que ya te digo, estás súper más que invitada. No, de hecho, Será tenemos fantástico. intención de, pero no sé si Gran Canaria o igual Lanzarote, no sé. Tenemos intención de bajar este año, otra vez. Venir a Canarias. Sí, Ya tú me comentas por privado y yo te doy algunos tips. Yo te ayudo, no te hecho. preocupes. Perfecto, Vale, Leire. perfecto. ¿Qué Pues tal te ha muchísimas parecido? gracias. ¿Has estado Muy cómoda? bien. Sí, súper Sí. cómoda. Y Bueno, nada, y nos vamos viendo por las redes, ¿vale? perfecto. Mil Muchísimas gracias, gracias. Leire. Ánimos Hasta luego. para los tuyos, ¿vale? Igualmente. Chao, Un chao. abrazo. Hasta Igual. luego.